Dice, ¿sí? Oye, esta mañana Bueno. me quisiera la no, grabando. Bueno, hola a todos. Podemos empezar, ¿no? Sí. Es un placer muy grande estar aquí en el Parque Manantiales con todos ustedes. Espero que tengamos un momento de mucha inspiración, de mucha unidad y de mucho intercambio también. Voy a tratar de no extenderme mucho y después, si quieren hacer preguntas o después al final hacemos un intercambio. En el medio hay un vídeo muy chiquitito de unos niños que están aprendiendo a cantar los Vedas, ¿ya? Y después hay un cuadrito que no sé si lo vamos a poder ver, ¿no? Porque está muy claro, ¿no? Con todos los pasos del yoga, digamos, como la tesis de ellos, de los hindúes, ¿no? Y luego al final hay una entrevista de un vídeo que también ojalá podamos verlo, porque se puede leer. No sé si se va a poder leer ahí. Entonces, de un estudio que yo vengo haciendo ya de hace varios años, ¿no? El estudio es sobre el Vedanta Advaita. La verdad que es una introducción al Vedanta Advaita, ¿no? Porque son muchos diferentes hindús que desarrollan el Vedanta Advaita y cada uno de ellos tiene diferentes formas de entrada. Entonces mi interés era justamente investigar la experiencia de contacto con lo profundo de ellos, ¿no? Su camino, su modo de entrada. Y el punto de vista era también detectar aspectos de la disciplina mental y cotejarlos con mi experiencia. Yo tomé un poco el histórico de dónde comienza el Advaita, ¿no? Y un poco contexto, y luego yo elegí dos neo-Advaita para estudiar, ¿no? Que son más cercanos a nosotros y son muy similares uno al otro. Eh, entonces, bueno, este tema admite mucho más desarrollo, profundización, entonces por eso digo es una introducción. Eh, entonces, el Advaita Vedanta es una línea, ¿no? del hinduismo que tiene por objetivo llegar a la experiencia de contacto con el sí mismo. Entonces, un intento de trascender el yo y producir la suspensión. La forma de ellos es que van primero diciendo lo que yo no soy. Entonces van descartando, así como el budismo que va profundizando, ¿no? El observador. Entonces, eh, no soy el cuerpo, no soy los sentidos, no soy la memoria, ¿no? Todo lo que yo pueda percibir y aparecer delante de mis ojos, no soy, porque hay alguien que está viendo todo eso, ¿no? Eh, entonces, eh, una de las formas de entrada que en la pregunta, ¿quién soy? Y Ramana Maharshi
es un maestro, un santo súper reconocido allá en India, ¿no? Que la verdad, él es el maestro del silencio. Lo que al más le gustaba era trabajar con el silencio. Y él estuvo como 15 años en silencio, viviendo en una montaña sagrada, Arunachala, en el sur de India, en una ciudad que se llama Tiruvannamalai. Y él vivía en una cueva, sí, en medio de la roca, cavó un poco la roca y vivió ahí como durante 15 años. Y después empezaron discípulos y él empezó a hablar y él transmitía su experiencia y le gustaba estar en silencio. Entonces la gente venía, lo visitaban y hay muchos testimonios que a través de la presencia de él, de sentir la presencia del otro, de la mirada y la experiencia que él estaba inmerso, que transmitía al otro y el otro lograba entrar a experiencias más profundas, de contacto con lo profundo. Pero había mucha gente que no conseguía sintonizar con ese silencio, ¿no? Entonces él creó una forma de meditación, de una especie de autoinvestigación, ¿no? Y preguntándose quién soy, who I am. Entonces, la idea es esa, de ir profundizando, ¿no? Hasta ir viendo que, y cayendo en cuenta, primero, no solo el cuerpo, que la conciencia se identifica mucho con el cuerpo, ¿no? Y con todas esas definiciones de siempre querer ser algo, siempre querer ser alguien, ¿no? Entonces dice, tú no eres algo, tú no eres alguien, todo lo que te defina no eres tú, tú eres algo mucho más profundo que eso. Y si vas haciendo ese descarte en el día a día, en la meditación, llega un momento que te das cuenta de la ilusión del yo y al quedar en presencia de uno mismo, al estar siendo, solo ser y sentir eso, el yo, entonces no hay cómo asociar, ¿no? Y de ahí, si permaneces en esa quietud, en ese silencio, puedes llegar al sí mismo, ¿no? Que ahí ya se experimenta de diferentes maneras y si continúa la suspensión del yo. Eh, la persona que consolidó el Vedanta Advaita es Adi Shankara. Eh, entonces, la propuesta de ello es que todo lo que nosotros percibimos en nuestra conciencia, los niveles que estamos, en vigilia ordinaria y todo eso, es la dualidad. Entonces, nosotros vivimos en la dualidad, ¿no? Alto, bajo, noche, día, todo eso. Entonces, eh, la propuesta es justamente transferir el observador a una cierta profundidad donde uno va llegando a la unidad, donde se va uniendo, ¿no? Se va llegando a la unidad y luego de ahí continúan más hacia lo profundo. Lo profundo, ellos lo llaman Brahma para ellos, que es lo sagrado, que es lo divino, ¿no? Y Brahma para ellos tiene un concepto también que no puede ser apresado por la conciencia.
¿no? Está mucho más allá de la conciencia. No tiene tiempo, no tiene límite, no tiene espacio. Eh, Voy a guiarme un poquito aquí por el libro, ¿ya? Para no perderme, porque son muchas cosas, ¿no? Entonces, al ellos tener esa experiencia de contacto, quién soy, ¿no? Y descubrir ese ser y que eso es lo más importante para ellos, ¿no? Esa comprensión les cambia el paisaje, les cambia su creencia, entonces el cuerpo no identifican la conciencia con el cuerpo, identifican el ser como algo que no nace y que no muere, que es el cuerpo que nace y que muere, pero el ser permanece. Y entonces Shankara lo que trae él es la unión, ¿no? De lo profundo del Brahma con el Atman, ¿no? El individuo, el alma, ¿no? O el ser. Entonces él dice que son uno, que no son separados. Entonces que llega hasta tal punto que solo se habla de una unidad, ¿no? Y que todo lo que se expresa en esta dualidad es Brahma expresándose. Entonces, Brahma es lo uno sin segundo. No hay un segundo, ¿no? Hay una unidad en todo, en todos los seres. Eh, y entonces cuando tienen esa experiencia, se les produce un cambio en su paisaje de formación, en sus creencias, y, y empiezan a vivir desde otra profundidad. Eh, Adi Shankara es del 788 más o menos al 820, ¿no? Eh, su, Él tuvo un gurú, ¿no? Él fue discípulo de Govinda, pero hay otro anterior que sería como el abuelo de él, que se llama Guapada, del siglo sexto, séptimo, después de Cristo, ¿no? Y la verdad, ese abuelo filosófico de él, que produjo unos escritos que se llama Karika. Y ahí, en esos son 4 escritos que él eh, empieza a hablar sobre la no dualidad, porque empiezan a preguntarse sobre lo profundo, qué es lo primero, etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezan a filosofar y a buscar experiencias. Entonces ahí él plantea que el ser humano es inmortal y varias cosas así, ¿no? En el anexo hay un poquito del Cáricas, ¿no? Porque son muy extensos y eh, entonces había una crisis en India en ese momento. Los brahmanes, los sacerdotes, eran los únicos que podían hacer la ceremonia en los templos y hacer esa conexión con lo sagrado, ¿no? A través de sus rituales y sus cosas, nadie más podía hacer eso. Y había mucha como corrupción entre ellos, ¿no? Y luego los Vedas estaban muy amplios, todas las producciones, los Upanishads, y uno se contradecía con el otro, porque eran interpretaciones o experiencias, ¿no? De diferentes eh, sabios, de diferentes buscadores. Entonces era una confusión para la gente. Y al mismo tiempo venía creciendo en India el jainismo y el budismo, que son la filosofía de no violencia. Entonces el hinduismo estaba en crisis. Y de ahí entonces Shankara, que es considerado como el mayor filósofo de India, eh, ¿qué hace? Eh,
empieza a proponer el Advaita Vedanta de la unidad de todo y, y empieza a peregrinar por toda India, diferentes ciudades, y ahí ellos acostumbran a hacer debates entre ellos, ¿no? Como encuentros, asambleas, donde ellos intercambian puntos de vista, de experiencia, etcétera, etcétera. Y él era un súper buen debatedor, y entonces con sus argumentaciones y todo eso iba ganando a todas las otras tendencias y iba teniendo cada vez más adeptos por todo India, ¿no? Entonces él hizo una interpretación del Brahma Sutra, que es justamente la relación del ser con lo profundo, ¿no? Y tomó tal fuerza que otras interpretaciones que había fueron desapareciendo con el tiempo y hoy en día queda la de él como la más importante, ¿no? Eh, entonces, Shankara, él privilegió los textos, el de los Upanishads, más que de los Vedas. Él tomó los Upanishads como la máxima revelación divina, ¿no? Los Upanishads en la última parte de los Vedas, eh, que son escritos por personas común, digamos, no brahmanes, porque los brahmanes es una cosa hereditaria. Entonces, están los pueblos autóctonos, que son los permanentes que han vivido en India, ¿no? Y a ellos no los dejaban participar de eso. Entonces fueron a los bosques, se fueron a las cuevas, a hacer su experiencia de contacto con lo profundo, de meditación, y los Upanishads son esos, ¿no? Donde empieza la cosa de un maestro que transmite, ¿no? A un discípulo y son como eh, las traducciones de entrada a lo profundo de ellos, ¿no? Entonces Shankara toma eso como cosa principal. Eh, bueno, él también hizo una interpretación del Bhagavad Gita y creó un manual de instrucción eh, para la conducta en los mundos, hizo también un manual para toda la formación de los brahmanes, varias cosas, ¿no? Eh, entonces, en India hay muchos santos, hay muchos sabios, pero no hay muchos filósofos, ¿no? Entonces él consiguió organizar y con gran conocimiento del saber brahmánico ortodoxo, ¿no? De los hindúes, pero también avanzar. Y se ve también mucha influencia en esa reinterpretación que él hizo del hinduismo, del budismo Mahayana. Es como que introdució el budismo dentro del hinduismo. Entonces, ahí lo más interesante es que, por ejemplo, en India, o sea, tienen miles de dioses, ¿no? Millones de dioses por todos lados, ¿no? Y aquí en el Vedanta Advaita no hay Dios. Es como lo importante es la conciencia, o sea, el cuerpo es como la manifestación de los cuatro elementos, luego la fuerza vital, ¿no? Y la conciencia, ¿no? Y todo eso como expresión de Brahma. Y la conciencia lo ven también con diferentes niveles de conciencia, ¿no? Sueños, semisueños, vigilia ordinaria, pero colocan un cuarto nivel de conciencia que sería la conciencia sí, la autoobservación, ¿no? Eh, entonces, eh, Shankara, él se encuentra con todo eso, ¿no? Con esa experiencia de los Vedas de hace 20, 10 siglos antes de Cristo, ¿no? Los cuatro Vedas, que los Vedas
son revelaciones divinas, ¿no? Que no pueden ser discutidas. Que son recibidas por inspiración, ¿no? Pero, y luego ellos tienen otros textos de comprensión, de interpretación, que es como los Vedas en el oído, y esos otros textos es como la memoria, ¿no? Los Smirt, donde tienen ideales de conducta, lo social, establecen directrices de las prácticas, ¿no? Toda la herencia mítico-religiosa del hinduismo, bueno, tienen después otros que son las leyes, con todos los códigos de la ley de Manu, luego los relatos épicos, ¿no? Del Ramayana y el Mahabharata, en fin. Entonces le hereda toda esa grandeza, ¿no? Del hinduismo, ¿no? ¿Y qué era lo que sucedía en ese momento, ¿no? En ese momento se hacían los rituales en los templos y era la casta sacerdotal de los brahmanes quienes realizaban eso. Lo más importante eran los movimientos que ellos hacían alrededor de los altares y la palabra. Entonces la palabra, lo que ellos decían era dotado de un poder cosmológico, no era un lenguaje cotidiano. Entonces ahí ellos cantan, recitan los Vedas en sánscrito, ¿no? Y ellos a través del significado y a través de todo eso que ellos van cantando y van haciendo los ritos y todo eso, ellos van trayendo lo sagrado al presente, ¿no? Junto con la gente que está participando, ¿no? Y la idea es conectarse con eso y traer el rito primordial de la creación en ese momento. Entonces, todos sus pedidos y sus cosas no es una sumisión a un Dios que le está pidiendo, ¿no? Sino que Él está haciendo todo para resonar, para tomar contacto con eso y traer y tener la experiencia, ¿no? De lo sagrado. Eh, entonces, el valor principal era el lenguaje, ese lenguaje sagrado que tiene una métrica, tiene una entonación, tiene una profundidad, tiene una sonoridad adecuada, bien hecha, bien elaborada, que eran capaces de promover el contacto con las fuerzas cósmicas. Eso que tenía el poder, ¿no? Y traía la verdad del ámbito sagrado. Y ellos se inspiraban y a través de esa conmoción, ¿no? Es que producían, digamos, el movimiento, la poesía, la conexión, ¿no? Entonces ellos tienen una especie de patrones, ¿qué se dice? Padrones, de esa sonoridad, ¿no? De esa forma de cantar los Vedas, ¿no? Y, pero pueden introducir algunas modificaciones, pero son poquita la libertad que tienen, ¿no? Y entonces ellos lo estudian desde pequeño, ¿no? Van estudiando cómo cantar, cómo recitar los Vedas, así es bien profundo eh, esa cosa de ellos, ¿no? Entonces, con las Upanishad, el concepto de Brahma toma un nuevo significado. Entonces, Brahma no significa ya la palabra ritual dotada de poder como gónico, ¿no?
sino que tomó el significado de lo profundo de la existencia, que es inexplicable e inalcanzable por el pensamiento lógico y por el lenguaje, como un concepto más allá del lenguaje, más allá de la conciencia. Eh, entonces, Sí, tengo una consulta, pero me perdí un poco. Lo que tú describes antes, cuando ellos van recitando y van haciendo y tienen una cierta métrica y todo eso, esos son los brahmanes. sí, Ya, todo lo que tú describes es lo brahmánico. sí, Y lo último es lo que ellos introducen dentro de eso, en que van a lo profundo, y no tanto a que lo sagrado viene porque dices no sé qué palabra en su parte. sí, Perfecto, ya, ahí. ¿ya? Aunque independiente de este cambio que hizo Shankara, ¿no? En India se continúan haciendo todos esos rituales, ¿no? También como lo hacían antiguamente, ¿no? Eh, entonces, aquí Shankara dice que para alcanzar el conocimiento de Brahma, el hombre debe evolucionar cognitivamente y vivencialmente. Entonces ahí ellos empiezan a buscar la experiencia de contar. Y que es necesario que se comprenda Brahma y al tener esa experiencia se liberan de las categorías dualistas y relativizada del pensamiento común y vivencian su identidad con Brahma, ¿no? A través de las prácticas meditativas del yoga y las prácticas psicofísicas, ¿no? Eh, entonces ahí hay como un salto evolutivo, ¿no? De lo que para ellos era lo sagrado antes a lo que es lo sagrado ahora, ¿no? Eh, entonces los Upanishad, por ejemplo, aquí voy a leer un pedacito de un Upanishad, que es el Kena Upanishad, ¿no? Que dice así: la visión no llega allá, ni la palabra, ni la mente. No sabemos, no comprendemos cómo se lo puede enseñar. Él es diferente de lo conocido y también está arriba de lo desconocido. Así oímos de los antiguos que nos explicaron. Aquello que no es dicho por la palabra y por medio del cual la palabra es revelada, sepa que eso es Brahman y no aquello que es meditado como tal. Aquello que no es pensado por la mente y por medio del cual la mente es pensada, sepa que eso es Brahma y no aquello que es meditado como tal. Esa lógica de ellos para salir un poco de la lógica cotidiana, ¿no? Aquello que no es visto por la visión, por medio del cual la visión es vista, sepa que eso es Brahman, ¿no? Aquello que no es oído por la audición y por medio del cual la audición es oída, sepa que esta es Brahman y no aquello que es meditado como tal. Bueno, lo que es respirado por el aliento y por medio del cual el aliento respira, sepa que no es Brahman, ¿no? Es el Kena Upanishad. Luego hay Isa Upanishad que dice así: él se mueve, él no se mueve, está lejos, está cerca, está dentro de todo y está fuera de todo. Entonces, aquí
Brahma para Shankara es la última realidad existente en sí y para sí mismo. No se le puede atribuir características, límites, determinaciones o modos. Él está más allá de la capacidad de los sentidos y la conciencia, que sería para nosotros lo profundo, ¿no? La mente. Es el testimonio silencioso, es trascendente. No tenemos contacto directo con lo absoluto debido a Maya. Las formas y nombres que creemos que son la única realidad. El mundo es relativamente real y Brahma es absolutamente real. Brahma es lo uno sin segundo. Entonces, aquí, como les comenté, yo hablo sobre Sri Ramana Maharshi, que es del sur de India, Tamil Nadu, del 1879 a 1950. Entonces ya les conté eso, que el maestro del silencio, todas esas cosas, el sabio, ¿no? Y yo tomo también a Sri Nisargadatta Maharaj, que él es del 1887 al 1981. Él nació en Bombay. Él venía de una familia pobre y tenía una cierta mística, pero recién a los 33 años que él tenía una familia, dejó a la familia y se fue a buscar un gurú, un sabio, que quería seguir su cosa mística, ¿no? Y ese gurú, que sería su maestro, le dijo, lo más importante es dedicarse a descubrir quién soy. Entonces le dijo que tenía que dedicar su vida a eso, a descubrir quién soy. Y lo extraordinario que en 3 años él tuvo la iluminación o tuvo la experiencia de sí mismo, ¿no? Y que ese contacto con la mente, y que allá el cuerpo que continúa, ¿no? Él tenía un departamento muy chiquito en la afuera de Bombay y él transmite esa sabiduría a través de la fuerza de su palabra, el debate, pero él también hace entrada con mantra y también con la autoindagación. Es similar a Ramana, ¿no? Tienen conceptos, algunos bien poquitos diferentes, ¿no? Recibía gente de toda India y de todo el mundo, no entraban más de 30 personas y había uno que lo traducía, ¿no? Porque en India hay muchos dialectos y todo eso, y entonces hay un libro como de 500, 600 páginas del Maharaj que se llama Lo que soy, y de Ramana y otro libro como de 500 páginas que es ¿Quién soy? Que son todas las traducciones de todas esas preguntas y respuestas de la gente que lo veía, lo visitaba, ¿no? Y entonces, ¿dónde se localiza el Advaita dentro de todo el hinduismo, ¿no? De esa cosa tan grande. Eh, de ahí fuimos a un templo, Chirangan Temple, en Trichy, que es un templo dedicado a Vishnu, ¿no? Un templo inmenso, así, parece una ciudad, ¿no? Muy, muy grande. Y ahí encontramos una escuela Veda Padapal. Y ahí habían unos jóvenes, ¿no? Ellos, de formación de los brahmanes, de los 7 años, la enseñanza de ellos, ¿no? De los 7 años a los 12 años, y había uno un poquito mayor, tenía como 17, 18, que también le enseñaba a los otros niños, ¿no? Entonces, de ahí ellos nos contaban que de los 7 hasta los 12 años, ellos aprenden lo básico, aprenden el sánscrito, aprenden los mantras, aprenden a cantar los Vedas, ¿no? Toda esa disciplina de saber leerlo, repetir los sonidos, etcétera, etcétera.
Y esta etapa de 5 años es para abrir el corazón a lo sagrado y entregarse a la experiencia, ¿no?, por lo divino. Y luego hay 4 años que se dedican a aprender a ver más profundo. Entonces ahí están practicando de cómo ellos ven las cosas, cómo ellos ven la vida, ¿no? Se preguntan qué es lo que estoy viendo, ¿no? Y que hay 4 maneras de ver: mirando, con el oído, escuchando, con la representación, con la memoria. Entonces aquí se ven como rudimentos de la primera cuaterna en la disciplina mental, ¿no? Aprender a ver sin ensueño, ¿no? ¿Qué estoy, cómo veo, qué veo? Reconocer los diferentes sentidos, actuando en la conciencia, cómo la conciencia estructura, ¿no?, las ilusiones y la acción de la memoria y de la estructuración de la conciencia, ¿no? Y de ahí ellos comprenden que hay diferentes interpretaciones de la conciencia. Se van profundizando un poco, ¿no? Los otros 4 años dedican a la fonología, que es eso que trata los padrones vocales y todo eso que ellos cantan cuando hacen en los templos, ¿no?, en los ritos, ¿no? Entonces, después de todo ese proceso, que ellos dicen que solo unos pocos, muy poquitos, comienzan a estudiar el Vedanta. Y después viene el Advaita. Pero son muy pocos los que llegan allí. La mayoría de ellos se casan o trabajarán como profesores o en los templos. De ahí le preguntamos si él tenía la experiencia, ¿no?, de contacto con Brahma y todo eso. Y él decía que mientras hacían toda esa enseñanza, ese aprendizaje, le sucede por accidente. Pero que cuando están en los templos haciendo las ceremonias, sí, le sucede más seguido en la experiencia de conexión, ¿no? Y le preguntamos, porque para ellos entienden eso, si uno le habla del centro, ellos entienden lo que es el centro, ¿no? De uno estar en el centro y estar conectado, ¿no? Cómo él hacía para no salirse y mantenerse en el centro, ¿no? Entonces él dijo que él practicaba 3 veces al día la respiración pranayama durante media hora. Entonces ya ahí, esa que hace así, suelta por acá, no sé si la conocen, ¿no? Todo un circuito, ¿no?, que te va ayudando a ampliar un espacio de silencio adentro y luego emocionalmente y mentalmente va produciendo un placer que te gusta volver a eso, ¿no?, volver a ese silencio, ¿no? Entonces, aquí tenemos un vídeo de los niños enseñándole. Ahí mismo en ese templo vimos a un maestro enseñándole a un niño cómo cantar los Vedas, ¿no? Y todos los días los niños se pasan no sé cuántas horas repitiendo en sánscrito. No sé si se va a escuchar. Niño cantando Vedas. Un poco, Ahí, presentación a raíces.
Bueno, chiquito. Voy a ponerlo de vuelta. ¿Sí? ¿Lo ponemos de vuelta? Que los amplificadores no están funcionando bien. Lo tenemos solamente acá. Chiquito. En el ashram de Ramana hay un montón de niños y hay algunos adultos también, ¿no? Y a las 4 de la tarde que empiezan las ceremonias, ¿no? De ahí el Ramana empieza ahí alrededor de los altares con todos sus movimientos y sus cosas, ¿no? Lavando el Shivalingan con los 4 elementos, leche, no sé qué, y los niños empiezan a cantarse, que son un montón, son como 15, entonces una cosa así impresionante, y cada uno tiene un tono diferente, ¿no? Entonces, muy, muy lindo. Entonces, ahora no sé si los vamos a ver ahí el cuadrito que dice del yoga, ramas del yoga. Tengo que cambiar el video, ¿cierto? Al final de la cuestión, dice ramas del yoga, no es un video, no es un video. Ya, espérate. Tengo que abrirla. Ya, hay que abrirla. A ver. Pero nada. Bueno, era un cuadrito donde que un cuadrito que hizo Ramana. ¿Cuál sería? El último acá, Yoga PDH. ¿Este? Sí. Entonces, este cuadrito lo hizo Ramana, ¿no? Y son como los pasos, los diferentes pasos de acceso y de evolución de ellos, ¿no? Que para nosotros los conocemos, pero es una mezcla, ¿no? Entonces, el primero es Yama, que se refiere al cultivo de los principios de la buena conducta, como la no violencia, la verdad, el, el celibato, la no posesión, trabajar eso, ¿no? En su cotidiano, ¿no? Es el llama, ¿no? Puedes pasar al otro, porque aquí están todos, ¿no? Este es el que acabé de decir, ¿no? El llama. ¿Puedes pasar al otro? Ni llama, ¿no? Se refiere a la observancia de reglas de buena conducta, tales como la pureza, alegría, austeridad, el estudio de los textos sagrados y la devoción a Dios. El propósito de llama y niyama es la obtención de todas las buenas vías abiertas a aquellos elegibles para mosca, la liberación, ¿no? Entonces esos dos pasos es como la condición, la preparación, ¿no? Luego está asana. Entonces ahí ya son las diferentes posturas corporales, 84 son las principales, ¿no? Sí, porque son como 200 y no sé cuántos, ¿no? Más. De estas, 4 son las principales, ¿no? Y de estas se considera una,
la posición superior, que es la Siddha, ¿eh? Esa posición se coloca el talón izquierdo sobre el órgano genital y encima de este el talón derecho. Ahí abajo, ¿no? No se ve. Se ven los brazos. Falta lo más importante. Esa figura no tiene nada que ver porque fue una amiga que me lo hizo, ¿no? No tiene mucho contexto y agarró cualquier figura. Y Fue la verdad. yo estaba tratando de cambiarlo, pero no conseguí terminarlo. Así que no tiene nada que ver la figura, solo la atmósfera. Entonces ahí se hace esa posición y se fija la vista entre las cejas, mientras el cuerpo permanece inmóvil, recto, como una estaca. Y se queda ahí, ¿no? Y es bien difícil hacer eso y permanecer, ¿no? Y después viene 4 el pranayama, ¿no? Exhalar el aire vital, ¿no? Y retenerlo en el corazón. Debe ser practicado a diario, de acuerdo a la propia capacidad, lenta y gradualmente. Entonces surge en la mente un deseo de reposar en la felicidad, sin movimiento. Después de esto se practica el Pratyahara. ¿En qué consiste el 5º paso? Regular la mente impidiéndola de fluir hacia los nombres. Pero hay un poco de nuevo, ¿en qué consiste? Consiste en regular la mente impidiéndola fluir hacia los nombres y formas externas. La mente que hasta entonces había estado distraída deviene bien controlada. Entonces, la ayuda para esta tarea, cómo controlar la mente, son primero, meditación en el pravana, fijar la atención entre las cejas, mirar la punta de la nariz, reflexionar en nada. La mente que ha devenido concentrada de esta manera será apta para permanecer en un solo punto. Después de esto debe practicarse el dharana. Dharana es fijar la mente en un lugar que sea apto para la meditación. Los lugares que son eminentemente aptos para la meditación son el corazón y la apertura en la coronilla de la cabeza. En esa posición se ponen ahí. Uno debe pensar que está situado en medio del loto de 8 pétalos. En este lugar hay un brillo como una llama, la deidad que es el sí mismo, es decir, el Brahma, y hay que fijar la mente en él. Después de eso, uno debe meditar en dhyana. Dhyana. Esta es la meditación a través del pensamiento, yo soy él. Entonces es como un mantra, ¿no? Yo soy Brahman, yo soy él. De que uno no es diferente de la naturaleza de la antes dicha llama. Llegó a un silencio, llegó a una cierta luminosidad, entonces ahora empieza a fundirse como con eso, ¿no? Si en este momento uno hace la indagación, ¿quién soy yo? Entonces, tal como lo declara la escritura, el Brahma que está por todas partes brilla en el corazón como el sí mismo, que es el presenciador del intelecto. Uno encuentra que es el sí mismo. Divino el que brilla en el corazón como yo menos yo, ahí ya no hay yo. Ese modo de reflexión es la mejor meditación.
Ahí ya sacó, limpió, descartó todo, ¿no? Y luego está el samadhi, que es el último. Como un resultado de la fruición de la antes dicha meditación, la mente se disuelve en el objeto de meditación y sin albergar las ideas, soy fulano de tal, yo estoy haciendo esto o eso, este estado sutil en que incluso el pensamiento yo menos yo desaparece, es el samadhi. Si uno practica esto todos los días, procurando que no sobrevenga el sueño profundo, Dios le conferirá a uno pronto el estado supremo de quiesencia de la mente tranquila, ¿no? Donde hay quietud, pero hay también movimiento propio, ¿no? No de uno. Entonces, ahí que localizamos los Advaitas, ¿no? Final de todo, ¿no? Entonces no es tan fácil para la gente común, ¿no? La gente común usa la otra forma, ¿no? De tratar de conectarse, ¿no? Termino, sí. Gracias. No, no terminé. Termino el cuadrito, pero si quieren hacer un descanso. Sí. Ah, sí, si quieren hacemos descanso. Sí, sí, sin problema. ¿Quiere hacer un break? ¿Ah? ¿Un break? Sí, no para. Entonces, continuando. Empezó. Entonces, el propósito de los advaitines es realizar en sí mismo, ¿no? Y conectar con lo profundo. Entonces ellos se plantean la permanencia en el propósito, indagando, preguntando cada día, cada hora, dando la propia vida a ese descubrimiento, quién soy, de trasladar, ¿no? El observador a ese otro punto más profundo, ¿no? Dando la propia vida a ese descubrimiento con mucha devoción y mística. Aquí yo pongo una pequeña notita que voy a leer de Silo, ¿no? De Psicología, Apunte Psicología 3, donde dice, lo profundo, también llamado sí mismo, es en algunas corrientes psicológicas contemporáneas, no es exactamente un contenido de conciencia. La conciencia puede llegar a lo profundo por un especial trabajo de internalización. En esta internalización irrumpe aquello que siempre está escondido, cubierto por el ruido de la conciencia. Es en lo profundo donde se encuentran las experiencias de los tiempos sagrados y espacios sagrados. En otras palabras, en lo profundo se encuentra la raíz de toda mística y de todo sentimiento religioso. Ahora voy a ver algunos parágrafos de Ramana y de Nisargadatta como para ver la atmósfera, ¿no? De cómo ellos trabajan un poquito, ¿no? Entonces, ¿se está escuchando? Sí. Aquí Ramana dice, la atención significa interés y también amor.
Para conocer, para hacer, para descubrir o crear, usted debe entregar su corazón a ello, lo cual significa atención. Todas las bendiciones fluyen de ella. Dedique su atención a lo más importante en su vida, usted mismo. Usted no se presta ninguna atención a usted mismo. Su mente está toda con las cosas, la gente, las ideas, nunca con usted mismo. La conciencia es la inquietud misma. Conciencia quiere decir perturbación. La inquietud misma es la conciencia. Todo lo que ella conoce es la inquietud, con sus múltiples modos y grados. Es el hecho de tomarse a usted mismo por lo que usted no es, lo que lo tiene atrapado. Más allá del sí mismo está lo no manifestado. Abandone todas las preguntas excepto una: ¿quién soy yo? Después de todo, el único hecho del cual está seguro es de que usted es. El yo soy es cierto, el yo soy esto no es cierto. Esfuércese en encontrar lo que usted es en realidad. Para saber lo que usted es, primero debe investigar y conocer lo que usted no es. Descubra todo lo que usted no es. El cuerpo, los sentimientos, los pensamientos, el tiempo, el espacio, esto o eso. Nada concreto o abstracto que perciba puede ser usted. El acto mismo de percibir muestra que usted no es lo que percibe. Entonces aquí encontramos rudimentos de la disciplina mental sin pasos metódicos, donde la atención se va internalizando cada vez más profundo. No soy solamente el cuerpo, ¿no? Los sentidos, la primera cuaterna. No soy esto o aquello. Todos los objetos de conciencia, las tendencias de la memoria, el encadenamiento, ¿no? La segunda cuaterna. Quedar en presencia, ¿no? El registro de ser, uno y todo lo mismo, conectar con el sí mismo, con la mente, la espiritualidad, la tercera cuaterna. Usted no puede decir que usted es lo que usted piensa que es. Sus ideas sobre usted mismo cambian día en día y de momento a momento. Y para saber lo que usted no es, usted debe observarse cuidadosamente, rechazando todo lo que no está necesariamente con el hecho básico yo soy, de sentir el ser, la presencia, la existencia, ¿no? Las ideas. Yo nací en un lugar determinado, a una hora determinada, de mis padres, y ahora soy fulano que vive en, casado con, padre de, empleado por, etcétera, no son inherentes a la sensación de yo soy. Nuestra actitud usual es de yo soy esto. Y al yo plantearme que soy esto o aquello, me limita. Y ellos dicen que eso es ignorancia. Y que vivimos en la ignorancia porque no sabemos realmente quiénes somos, ¿no? Y siempre con las ilusiones, ¿no? Separe consistentemente y perseverantemente el yo soy de esto o eso. Y trate de sentir lo que significa ser, solo ser, sin ser esto o eso. Esto también lo relaciono un poco con el capítulo del sueño y despertar de la mirada interna, ¿no? Puedo tomar por real lo que veo despierto y sin ensueño. No habla de lo que registran mis sentidos, sino de las actividades de mi mente cuando se refiere a los datos pensados.
cuando los datos ingenuos y dudosos lo entregan los sentidos externos y también los internos y también la memoria. Lo válido es que mi mente lo sabe cuando está despierta y lo cree cuando está dormida. Raramente percibo lo real de un modo nuevo y entonces comprendo que lo visto normalmente se parece al sueño, se parece al semisueño. Bueno, todo eso ya lo dije. Aquí dice aquí. Entonces, ya comenté esto, que para llegar a la experiencia ayuda mucho el hecho de no identificarse con el cuerpo. Nosotros identificamos soy conciencia cuerpo. Y ellos tratan de minimizar el yo, no reconociéndolo como hacedor, para poder silenciarlo, ¿no? Entonces Ramana nos dice, usted es conciencia. Conciencia es otro nombre para usted, puesto que usted es conciencia, no hay ninguna necesidad de obtenerla o cultivarla. Todo lo que usted tiene que hacer es abandonar ser consciente de otras cosas. Entonces yo pongo mi mirada y entonces tiene que abandonarse consciente de otras cosas, es decir, del no sí mismo. Si se abandona a ser consciente de ellas, entonces solo permanece la conciencia pura y eso es el sí mismo. El paso 10 de la disciplina mental, ver lo que no es movimiento forma. Puede intuirse un ámbito ajeno a la forma y al movimiento forma, que no surge como la nada. Cuando niego el encadenamiento de ese ruido, esa inquietud de la conciencia que está siempre acto, objeto, siempre buscando, ¿no? Me encuentro con algo que escapa a la conciencia, del encadenamiento de los objetos de los paisajes, algo que no depende de esas determinaciones. Al darse esa intuición, comprensión, se produce una ruptura de nivel. Entonces, en el movimiento forma una experiencia de descarte, lo que no, todo lo que no es, ¿no? Todo lo que es, las formas, ¿no? Todo ese encadenamiento, conciencia mundo, una estructura. Eh, Tilo nos dice que sin un centro de gravedad nada puede ser permanente. Es solo el hombre quien puede lograr permanencia dentro de sí mismo. Y esto solo puede ser adquirido por las instancias de un trabajo interno o por las instancias de un gran amor. ¿Oye? ¿Todo o lo final? ¿El final? Y esto. ¿Oye? Entonces, es solo el hombre quien puede lograr permanencia dentro de sí mismo. Y esto solo puede ser adquirido por las instancias de un trabajo interno, ¿no? La atención, volver, ¿no? Todo ese trabajo, superar el sufrimiento, que conocemos. O por las instancias de un gran amor. Pero no es ese amor referido a objetos ni a personas. Es el gran amor, ¿no?
Porque si uno está en unidad, ¿no? Y está conectada con el sí mismo, algo diferente va creciendo, ¿no? Dentro de uno y es como va creciendo cada vez más. Ese amor, ¿no? Entonces, en el estilo de vida, ellos tratan de ir internalizando el observador y permaneciendo allí hasta instalarse en el ser, en el estar siendo. ¿Oye? En su estilo de vida, se trata de ir internalizando el observador y permaneciendo allí hasta instalarse en el ser, ¿no? El observador adentro, quién soy, ¿no? ¿Quién mira? ¿Quién escucha? ¿Quién mira? ¿Quién siente? Hasta instalarse en el ser, en el estar siendo, ¿no? Como en el acto, estar en presencia, en silencio, solo siendo, hasta salir de las categorías de tiempo y espacio como lo registramos cotidianamente. Entonces, Ramana dice que la sensación interior de yo soy, hay que aferrarse a esa sensación tanto como fuera posible. Y que uno puede hacerlo mientras está trabajando en su familia, haciendo esas cosas, situarse, ¿no? En esa profundidad, ¿no? Eh, bueno, ahí hay otras cosas que luego ustedes pueden leerlo. Sí, sí, hay muchas cosas. Entonces, deja ver acá que hay. Entonces, ellos se instalan como en el paso 8 de la disciplina mental, que es conciencia mundo, ¿no? Que es una estructura, ¿no? Entonces, en ese conciencia mundo, donde uno ve esa estructura, hay una presencia muy fuerte, ¿no? Y esa presencia es como que se amplía nuestra copresencia y se une, ¿no? Y ahí viene una primera unión y no la dualidad anterior, ¿no? Eh, entonces, a partir de esos registros, uno empieza a sentir que hay algo permanente en todo, ¿no? Y que hay algo que une todo, ¿no? Y, y luego va pasando a la tercera cuaterna, ¿no? Es como que en ese trabajo de ellos, de quién soy, es como que se fueran poniendo ahí en el paso 8, ¿no? Y, y luego pasan al 9, ¿no? Que el movimiento forma, viendo todo eso, pero sin identificarse, y luego lo que no es, ¿no? Es como que llegan un poquito hasta eso, que sería lo profundo, y claro, y ahí tienen la síntesis, que uno y todo lo mismo, ¿no? El último paso de la disciplina. Eh, lo que sí me parece que el paso 11 no está tan claro, ¿no? Que es y lo que no es como una estructura, ¿no? Entonces, una estructura mayor. De eso lo profundo que está, ¿no? Siempre. Y lo que no es,
que la conciencia normalmente no percibe. Y todo el mundo con su forma, su contenido, su nombre y todo eso, todo lo que es. Entonces uno hace una estructura de esas dos formas, ¿no? Y como que aparece un nuevo funcionamiento mental cuando uno puede permanecer, ¿no? Como él nos decía, hay que tener un ojo en el mundo y un ojo en lo profundo. Ahí se va apareciendo un nuevo funcionamiento mental, ¿no? Para luego poder tener energía y poder ir ya a lo profundo a tener inspiración y suspender, ¿no? Entonces sería eso un poco. Bueno, hay varias otras cosas que yo relaciono también de otros maestros, de otras disciplinas, y hay una síntesis también general, ¿no? Con otro aspecto, hay unas entrevistas, y, y ahora hay una entrevista de un vídeo, ¿no? Que hice en el Ar de Ramana con un inglés que hace muchos años que vive en Chile, en India, David Godman, que es muy reconocido por los hindúes ahí en el ashram de Ramana, que yo pregunté, ¿no? Y ahí ellos me indicaron a un viejito, bien viejito, un brahman, ¿no? Que se veía que era una persona con mucha información, hablaba inglés, había viajado por el mundo, todo, y que tenía una búsqueda muy fuerte y consiguió un poquito de dinero y se fue a la India y no. Entonces, esta aquí es la entrevista. How is like kind of the process to get into the consciousness? That if you follow some kind of path. Has she been following Ramana's teachings? Does she know about them? Yes, So, I read Sankara, Ramana, Okay. and Nisargadatta and practice. Has she practiced the self-inquiry, Ramana's teachings? Self-inquiry. ¿Qué? ¿Usted ha practicado self-inquiry? ¿Quién soy, no? Who I am? Yeah. The purpose of asking who am I is not to get an answer that you think about or decide. So what Bhagavan is saying is that all the things that go on in your mind, everything you think, everything you perceive, the thoughts and the perceptions are coordinated by something inside yourself. And he said, to ask yourself who am I is to transfer attention from the object that you are thinking or perceiving, your thoughts, your memories, your perceptions, and instead put it on that thing inside yourself which is registering the thoughts and perceptions. Is that your idea Su idea of being a person de ser una persona can only exist solo puede if existir you are associating with thoughts and perceptions. si usted está asociado a If you are not having that association, then this I is just an idea that cannot survive by itself. So he said, if you take attention away from the things it wants to think about, the things which it perceives, and put attention just on this experiencing I, it cannot remain in isolation
it has to sink and disappear. So the process of inquiry is to move attention from the object the mind wants to think about to the subject which thinks, and if you can stop it from making new associations, then it has to sink and disappear. But he said, if you have a job that requires your intellect, then when you go to work, put your full intellect on the job. If you have a family, look after your family properly, but in all the spare time that you have, try to be aware of this thing inside you, which is looking at things, coordinating things, remembering things, and keep your attention there. ¿Entendió? ¿Y de qué forma eso cambió la vida de él? ¿Cuál es su experiencia? That's a good question. It makes me very quiet, it makes me very peaceful, it makes me very happy. Bhagavan said happiness is your true nature, but you pretend to occupy a body, and that pretense hides your real nature, your true happiness. That was his basic message. By thinking I am a person inside this body, you cover up the true nature of what you are, which is the happiness, the peace. And he said, if you can eliminate this person who thinks I live inside this body, then all other problems will go with it. No entiendo de Ramana y Shiva, ¿cómo es esa relación? This mountain, Arunachala, is believed by Shiva devotees to be Shiva himself, La montaña piensan que es Shiva. rather than a place where he comes or has some stories. The rock itself is a physical manifestation of Shiva, and he said that he and Arunachala were one and the same. They were identical. So he was saying he was identical with Shiva. ¿Siente que ha tenido experiencia de suspensión del yo? No cuerpo, no sensación, No body, nothing. no sensation. Occasionally, not permanent. How long can it last for you? Or the time disappears in that? You're not aware of time when it happens, and then it goes away and you're back in time again. ¿Y en qué situaciones consigue suspender el yo? ¿Cuando está en meditación? ¿Cuando está en su casa? Or when you are... This is a good question. All of the times it has happened to me have been in the presence of teachers who have realized the self, and I sit in their presence, they look at me, and I also experience that self. ¿Interna al gurú o externa? External. Several people who were direct disciples of Ramana I have been with, plus people such as Nisargadatta Maharaj, you know him? Nisargadatta? Papaji, Lakshmana Swami, many people, they all have that experience, and they all have that power to show it to other people. You know Nisargadatta? Have some difference Nisargadatta with Ramana or the same? I think they are very, very close. Some of their vocabulary is different. The way they give names to certain aspects of consciousness, but I think their message is the same. How many times do you stay with Nisargadatta? I was going from 1978 to 1980. He had a very small room, only about 30-35 people could sit there. So the amount of time you could stay was rationed. So after you had been there maybe 2 weeks, he would say, new people are coming, you've been here 2 weeks, you can go, the new people need some space. But if you left, you could come back after 2 or 3 months and then do 2 more weeks.
So this is what I did. I want to know if in this experience, when you have this experience or go to the space, profound space, and to the eye is disappear, do you have revelations, inspirations on things? Do you have or comprehension of? No, it's just incredible silent peace, stillness, no thoughts, no ideas. But there's an irrefutable knowledge of what you are. That's all that's left. What do you feel? What do you see about the death, morte? Death. What do you feel? What do I think about death? Yeah. Death is for the body. If you realize the self, then you know that you are not the body. The disappearance of the body makes no difference to who or what you are. If you are not in that state, if you think I'm a body and you identify with that body, then that identification will move forward and it will take a new form and give you more problems next time also. Bhagavan taught that it's your unfulfilled pending desires which don't die with the body, and they will manifest again in a new form so that you can enjoy and experience all these desires later. So when your desires are all ended, then there is no more birth. He said you can't have a rebirth if you have no desires. Si no hay renacimiento, ¿cómo siente el Maya? If you know yourself to be the unmanifest self, you know that all manifestation is just an appearance in that self, but you don't identify with any of it. Do you or Brahmana believe that all souls are together as one, but in different bodies? The soul is the idea that there is somebody who occupies a form. You cannot have a soul unless it's associated with a form. So what Bhagavan is saying is that any identification with a form is ignorance, it's temporary, it has no fundamental reality, and once you get rid of that identification, then the soul, the jiva, the individual vanishes. It doesn't become one with the self, it just disappears. It's a processing error in the brain. Processing error in the brain. All your information from the senses comes in, and you organize it in such a way it makes it look like there is somebody in there who lives there. So it's the processing mechanism that makes you imagine that you're a person. So imagine Arunachala is there, and you are cross-eyed like this, huh? You see two mountains. So you ask the question, how do I get from the top of one mountain to the top of the next mountain? And the only correct answer is get some good glasses. Get your perception properly organized, and you will understand there is only one mountain, and you cannot travel from the top of one mountain to the next. So that this is what Raman is saying. He says you think there is an individual soul who has to move to the real self. He said that's just your ignorance. It's just like the two mountains. You've processed the information incorrectly. See what's really there without seeing it through this distorted idea, and then you'll see only self is there. No entendí lo que significa Shiva para él. ¿Qué significado? La manifestación del yo. La Shiva. manifestación del yo. Claro, en este cuerpo. Y entonces el error es creer que somos eso. Que somos eso. Sobre ¿cómo describiría si hay un nacimiento espiritual para ti? ¿Hay registros de eso? You get your true spiritual birth when you realize directly that your physical birth does not define you or limit you. That you are always the consciousness which has no birth. Birth and death are for the body,
Consciousness, there's no birth and no death. If you identify with consciousness, there is no birth and no death, and that is the true birth. No hay nacimiento. What purpose do you see in life? Meaning in life. Meaning Yes. in life. Finding out who you really are is Encontrándose quién realmente the only worthy accomplishment, in my opinion. realmente vale la pena. Yes. Do you think this life is for this? It's the only occasional opportunity you get to do this. Es una oportunidad. It's possible to reach this consciousness awareness without a spiritual teacher. There is a power in someone who is in this state, and that power can show it to you. Alguien puede By yourself, it's very difficult to find it. But you need someone who has realized the self, who stays permanently in that state, and who also has the capacity to show it to other people. That's a very rare combination. You would read some books from this teacher. It would be difficult anyway if you read books but you don't read them. And you understand the books. If you understand the words, and those words have come from somebody who has had the experience, then there is a power in those words, and just reading those words can transmit some of the power of the teacher to you. So they put some power into their teachings, and if you allow those words to settle in the right place inside you, then the power of the teacher is coming into you through their words. How do you feel love? I think Bhagavan would say that love for something or someone is desire for an object, and that again, that reinforces your idea that you're a person inside a body. He said when you know yourself to be yourself, then he said that's the true love, because there is no object separate from yourself, which is the recipient. It's not directed towards anything or anyone. It's the state of knowing yourself is love itself. How do you experience this love? If it's possible to explain. By eliminating the individual I. Eliminando el yo. When the individual I is absent permanently, then only love remains. Could you describe this love? How you feel it? No. You just know that this is love. Yeah. It's non-directed, that's all. It's not for something, of something. It's an attribute, aspect of who you are. Would you like to tell us something that we could have skipped, we didn't ask? Do that practice which I explained at the beginning. Bhagavan always said this is the quickest and most direct way to reach the self and understand what self is. He said everything else is indirect. If you can do that and succeed, then that answers all your questions, solves all your problems. Do you use something to remind you to be in yourself, to be in this attention? You have to remind yourself. Every time you notice that your mind is looking at things, remembering things, then you just say, you don't get angry with it, you don't try and squash it, you don't suppress it. You just withdraw attention and you think, who noticed that, who thought that, who thinks this? And then you go back to the coordinating entity which keeps this whole process going. So by regularly reminding yourself
then that increases the number of times that you remember your mind has strayed. So it becomes part of your day. You're always looking at things, going back to the one who looks, remembering things, going back to the one who remembers. It becomes part of your day. To withdraw attention and put it instead on what it is inside yourself that thinks these things. I have to go, so I have some books to post and I have to meet somebody. So. Thank you very much. Aquí en el libro. Acá ya. Tengo Aquí. Bueno, eso. Pregunta.